Gracias por continuar con nosotros aquí en BTV. Somos Diálogo de Impacto y ya estamos listos para nuestro tema de hoy. Miren, nos preocupa la situación de por qué Honduras es tan afectado por los cambios climáticos. Si bien es cierto, están estos fenómenos naturales, pero también hay destrucción del hombre. Y esto es lo que se debe de controlar. Imagínese usted, por ejemplo, el rescate del lago de Yohoa, una lucha que continúa, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil y voy a ser sincera. Muchos de nosotros cuestionamos esta decisión, pero ahora vamos a conocer que estábamos muchos equivocados. La basura del río Motagua continúa contaminando las playas en el Mar Caribe. Otro grave problema que ha venido acumulándose por años. Y esta es la realidad. La revista Forbes reconoció la lucha por la protección de los bosques y los recursos naturales del gobierno. ¿Qué vio Forbes? Esta revista importante y de mucha credibilidad internacional que nosotros a veces minimizamos como hondureños. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es esa gran lucha realmente? ¿Cuándo se implementará la justicia climática en Honduras? ¿De qué se trata esto? Justicia climática, vean ustedes. Pero justamente para hablar de este tema, tenemos aquí invitado en estudio al ministro de Recursos Naturales, el ingeniero pues Luqui Medina, con quien vamos a conversar muchos temas importantes, porque después nos quejamos. Miren, enfermedades respiratorias, plagas, sequía, lluvia, todos estos efectos que están causando tanto daño. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, más saludos a toda la audiencia, al pueblo hondureño en general. Contentos de explicar un poco sobre estos temas ambientales que efectivamente, y como usted lo mencionaba, tienen diferentes aristas para poder hacer la revisión, donde además es necesario también reconocer los esfuerzos del gobierno, el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y la claridad para avanzar con todas esas tareas. Usted mencionaba algo ahorita en este interín y hablaba de cómo la salud y lo ambiental tienen relación. Ya viene la época de incendios forestales. Sí. Y nosotros, desde el Comité Nacional de Protección Forestal y desde el Gabinete Ambiental, se lanzó el Plan de Combate de Incendios Forestales. En esta época, en el verano, aumenta 50% la cantidad de nebulizaciones en los centros de salud, precisamente por el humo provocado por los incendios forestales. Eso es un problema que se trata como salud pública, pero que tiene su inicio en lo ambiental. También la presidenta Xiomara hace mención a que la vida comienza en las montañas, en los ríos y en los bosques. Y reconocer esta frase o desarrollar esta frase es, sobre todo, con el tema del acceso al agua y la calidad del agua potable, es que si nosotros mantenemos nuestros bosques, logramos mantener también los caudales en los ríos y en las quebradas. Si hay suficiente agua y de buena calidad, bueno, la vida en los hogares se desarrolla de manera diferente. Entonces, los niños y niñas son más sanos, si son más saludables, pueden ir a las escuelas, no tienen que faltar, no colapsan los centros de atención primaria de salud. Y la historia comenzó con la conservación de las cuencas. La historia aquí comienza con la conservación de los bosques. Esa es la filosofía, hacia eso hay que regresar, a donde comienzan los problemas. Tener esa claridad y avanzar con esa claridad de la presidenta Xiomara es lo que... Y además que esto no es solamente voluntad, no es solamente discurso, hay un fuerte programa de inversión pública, porque los problemas ambientales se resuelven desarrollando obras de infraestructura, se resuelven tomando decisiones trascendentales para devolverle al pueblo hondureño lo que le pertenece, que es el uso, el goce y el beneficio de los recursos naturales para esta y para las futuras generaciones. Sí, y aquí viene, ¿por qué Honduras realmente es un país afectado? O sea, es uno de los países de mayor riesgo para los impactos del cambio climático, porque aquí lo vemos. O sea, la sequía que acabamos de vivir
fue terrible, fue terrible. Afectó la producción, afectó cuántas enfermedades, cuántas plagas, cuántas cosas nos han sucedido. Y nosotros como país, creo que desde 1998 que hubo el impacto del huracán Mitch, ministro, no nos recuperamos. No nos recuperamos porque tampoco existe esta continuidad de las medidas de mitigación, porque eso es lo que ha sucedido. Bueno, vimos Eta y Iota. Eta y Iota pasó, no se hizo nada y ahí tenemos el problema. Hay dos momentos en el país en los que se ha planteado la solución para resolver en gran medida los problemas de mitigación a los efectos del cambio climático. Uno fue en el gobierno del presidente Zelaya, en el gobierno del Poder Ciudadano, porque la mejor forma de resolver estos problemas en países como Honduras, que son el país más montañoso de la región, eso es construyendo represas. Se construye las represas, entonces asegura agua para el consumo humano, para producción de agricultura de subsistencia, para actividades industriales y para generación de energía. Y quedaron en aquel momento los proyectos de las represas de Jicatuyo, Llanitos y El Tablón. Usted hubiera construido esas represas allá por 2009, 2010 y hubiera continuado con ese proceso, un proceso de represas que llevan unos 5 o 6 años. En Eta y Iota no hubiera tenido el impacto que tuvo sobre el Valle de Sula. Ahora, esos proyectos y más se retoman con el gobierno de la presidenta Xiomara. Jicatuyo, Llanitos, Tablón, Morolica, Patuca 2, Patuca 2A y otras represas de uso múltiple que se han desarrollado junto al BES, Francisco Morazán, en Olancho, en el departamento de La Paz y en el municipio de Lanchito, en Lloro. Entonces, tener esa cantidad de represas asegura que puede producir durante la sequía, que puede producir durante el verano, y eso se trabaja con asociaciones de irrigantes en los valles, y eso tiene un fuerte componente social al par de la infraestructura. Y ahora ha llevado cierto tiempo, porque era necesario, el primer paso era la actualización de los estudios de factibilidad de estas represas, con las que todas ya van avanzando. Jicatuyo, Llanitos, Tablón y Morolica se ha avanzado sustancialmente, los equipos continúan de manera constante trabajando en esta tarea y al par de los estudios de factibilidad también todo el diseño de la estructuración financiera para poder asegurar que se desarrollen estas represas y que se solucionen, que vayan solucionando los problemas. Esa es la verdadera adaptación y mitigación al cambio climático. Es con ese tipo de obras y es con ese tipo de infraestructura fuerte, duradera. Y hay ejemplos que nosotros logramos ver desde la Secretaría de Recursos Naturales. Tenemos el privilegio de manejar 2 represas. La represa de Coyolar, que está en la carretera hacia el norte, entre Distrito Central y Comayagua, y la represa de José Cecilio del Valle, o represa Anacaome, que está entre Distrito Central y la zona sur de Honduras, precisamente. Pero también sabemos que detrás de todos estos proyectos también hay mucho interés económico. O sea, no es fácil realmente el trabajo porque hablábamos la vez pasada con varios expertos y nos hablaban, por ejemplo, del control que ejerce el crimen organizado, el narcotráfico, en el manejo de ciertos recursos naturales, porque también es un negocio para ellos. Sí, efectivamente los intereses económicos, pero hay que priorizar los intereses económicos de la nación, los intereses económicos públicos. ¿Cómo luchar contra eso, ministro? Pues precisamente eso aparece donde hay vacío estatal. Eso se llena con la llegada del Estado, con la llegada del gobierno, así como ha sucedido con procesos de rescate, y vemos ahí las tomas del lago de Yojoa. Ahí, por ejemplo, tenemos el lago de Yojoa. ¿Qué es lo que está sucediendo en el lago de Yojoa? Porque voy a ser sincera, cuando ustedes dijeron hay que quitar los muelles, todos nos molestamos. Y voy a ser sincera. Decían, pucha, están afectando el turismo, que están afectando esto, afectando lo otro.
pero cuando ya vemos la magnitud de lo que estaba ocurriendo en el lago de Ojoa, la situación es totalmente diferente. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resolvió? Llegando el gobierno, que había estado ausente durante los últimos años. Cuando nosotros comenzamos a ver todos los datos estadísticos sobre la contaminación en el lago de Ojoa y las causas, porque es necesario siempre atacar las causas de los problemas. Y estos son datos, bueno, algunas tesis de universidades acá en el país, de comanejadores del área protegida, de actividades de voluntarios previos que han acompañado a organizaciones que tienen incidencia sobre el lago de Ojoa, pero también el respaldo de la Universidad Estatal de Colorado, y nosotros siempre agradecemos el invaluable trabajo del doctor Ed Hall en esta tarea, que durante los últimos 15 años, 2 veces al mes, ha organizado la toma de datos, el muestreo de datos para ver cómo ha sido el proceso de contaminación. O sea, ¿ustedes ya tenían una evaluación científica antes de tomar la decisión? Totalmente, y todas las decisiones se toman así con rigurosidad científica. ¿Por qué tomaron la decisión de decir, ok, hasta aquí nomás el lago tiene que ser intervenido? Porque hay que heredarle un lago limpio y un lago saludable a las futuras generaciones. Nosotros no estamos dispuestos a heredar ni un charco ni un pozo. Eso no era lo que estaba pensando este gobierno. El lago de Ojoa, que es el área natural protegida, más vista, más visitada y más fotografiada de diario, la intervención ha sido correcta porque se ha llegado a las causas de los problemas. Los estudios de la Universidad Estatal de Colorado muestran, en primer lugar, la contaminación se da por sobrecarga de nutrientes de la producción de tilapia a nivel industrial. Bueno, se suspenden las licencias ambientales y hay una reducción en este momento de cerca del 85% de la producción. Y a partir del mes ya en mayo, así como están planteados los planes de cierre de las empresas, en mayo ya se van del todo del lago de Ojoa, pero la producción ha disminuido sustancialmente en 85%. Otro problema de contaminación eran actividades de minería por el departamento de Santa Bárbara. Para asegurar que ningún mineral llegue, porque entonces cambia mucho las condiciones del agua, se construye una nueva planta de oxidación para los residuos metálicos que provienen de las actividades mineras de Santa Bárbara. Se instaló un batallón verde, o un batallón de protección ambiental a cargo de Defensa Nacional, que tiene 600 personas en el departamento de Santa Bárbara. Son 600 militares que se dedican a cuidar y a defender las áreas protegidas de esa zona, sumados a los 1.400 que hay ya en otros lugares del país, en Atlántida y en el departamento de Olancho también para cuidar, gracias a Dios. Y otra medida era que esta no tiene su raíz en lo ambiental. De hecho, la medida de los muelles comienza como un proceso judicial a cargo de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, porque la acusación por el uso de los muelles era usurpación en contra del Estado de Honduras, porque construyeron los muelles, alguien, siempre hay una primera persona, que construye un muelle sobre el espacio que le pertenece al espejo de agua del lago de Ojoa, y el espejo de agua es propiedad del Estado de Honduras. Y uno, y después otro, y otro, y otro, y así al final 30 propietarios de restaurantes o de centros turísticos en esa zona. Cuando interviene la Procuraduría y la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, justo nosotros habíamos lanzado este programa de rescate del lago de Ojoa, que casualmente también tenía un problema, había un problema ambiental con los muelles, sobre todo en el manejo de la basura, en el manejo de los desechos sólidos, y esto sí es responsabilidad propia, porque la gente almorzaba, compraba el fresco, compraba la cerveza, bajaba al muelle, se quitaba la mascarilla y la mascarilla al lago, el bote de fresco al lago, la botella de cerveza al lago, y eso es lo que fuimos a encontrar, y eso es responsabilidad
también de cada uno. Eso es personal. ¿Qué tanta fue la cantidad de basura que ustedes encontraron? Hemos retirado 1.5 millones de libras entre lirio acuático y basura del lago de Yohoa. Esto lo hemos hecho y queremos agradecer a esas 19,000 personas que nos acompañaron durante todo el año 2023 con esta ardua tarea. Recibimos grupos de voluntarios todos los días de diferentes estratos, de diferentes capas, de diferentes instituciones de gobierno, de diferentes edades. 1.5 millones de toneladas de basura, que es bastante. 1.5 millones de libras de basura. Y todo ese lirio acuático, como tiene sobrecarga de nutrientes, nosotros lo reciclamos y lo llevamos a los viveros que tenemos instalados en San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, y en Santa Cruz de Yohoa, en el departamento de Cortés, para combinarlo con tierra y producir más plantas, ¿no? para darle ese uso que es necesario y que además tiene un alto potencial para esas tareas. Sí. Ahora bien, usted habla de que había demasiados nutrientes dentro del lago de Yohoa. Esto provocado por los cultivos de tilapia que habían en ese sector. Usted ha dicho de que justamente a partir del mes de mayo ya los cultivos de tilapia no van a ser y ya no van a estar en el perímetro del lago de Yohoa. Pero tengo entendido que ustedes los van a reubicar. Sí, van a la represa. No es que desaparece la industria como tal, para nada, porque es una industria bastante fuerte. Recordemos que Honduras exporta bastante tilapia. ¿Cómo lograron ustedes? Yo sé que no fue fácil, pero ¿cómo lograron realmente todo este consenso, ministro? Bueno, recalcar precisamente ese dato. No se va a perder ni un solo empleo por las decisiones que se toman por el gobierno para el rescate del lago de Yohoa. Y en concreto con la producción de tilapia a nivel industrial, que es minoritaria en el espejo de agua del lago de Yohoa. El 30% de la producción se desarrolla en el lago de Yohoa. 70% ya se estaba desarrollando en la represa Francisco Morazán, en la represa El Cajón. Este 70% que ya está en El Cajón es también posible de expandir gracias a que El Cajón mantiene un flujo constante. Y nosotros en el lago de Yohoa se está trabajando junto al Banco Centroamericano de Integración Económica, junto al BESIE, para devolverle la salida del caudal ecológico, porque el lago comienza a deteriorarse desde hace unos 60 años, cuando construyen la carretera que va hacia Santa Bárbara y dejan cerrada su salida natural. Cuando le quitan la salida natural y cambian la forma y cambian la dinámica del lago de Yohoa, entonces lo hace susceptible ante estas actividades. Y por eso es que es necesario hacer algunas obras de infraestructura para ayudar a desasolvar el lago de Yohoa. Ganamos el BESIE el año pasado, lanzó un concurso para que los estados propusieran algunos proyectos en general, sobre todo de rescates ambientales o de temas ambientales. Y el gobierno de Honduras ganó con la propuesta de rescate del lago de Yohoa. Hubo 20 participaciones para este concurso en el BESIE de los 7 países de la región centroamericana. El plan de rescate del lago de Yohoa financiado por el BESIE. Los estudios, parte de los estudios son financiados, están siendo financiados por BESIE. Participaron 20 propuestas de 7 países y ganó la propuesta de Honduras, la propuesta para el rescate del lago de Yohoa, precisamente por el nivel de interés y lo valioso y además los esfuerzos. Ya cuando presentamos nosotros habíamos tenido cerca de 4,000 voluntarios que habían asistido a esa zona y asegurar este proceso que se mantenga, que es también complementario a otras actividades desarrolladas junto al financiamiento público del gobierno a través del programa presidencial Padre Andrés Tamayo, es el programa ambiental de la presidenta Xiomara. Además
también, junto a otros mecanismos, estamos buscando mecanismos de canje de deuda por naturaleza que se sumen al proceso de rescate del lago de Yohoa, y todo este sitio que ha sido ya propuesto por el gobierno ante UNESCO para que sea declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad. Sí, y esto es bien, pero ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tan grave era, por ejemplo, la contaminación? Y usted mismo nos ha explicado que han puesto pues una planta de oxidación por los recursos mineros, porque sabemos que también esta explotación viene desde hace muchos años y todos esos desechos se venían tirando al lago de Yohoa. Sí, ya había una planta de oxidación. Ya había una. Que era necesario, y nosotros tomamos la decisión de que se construyera otra para asegurar... Una segunda, en estos momentos entonces hay dos plantas de oxidación. Hay una y la otra en construcción. En construcción. ¿Cuándo entraría en funcionamiento esta misma? Este año, ya deben faltar un par de meses nada más. Sí, eso se aprobó cerca del mes de agosto del año pasado y se hicieron todas las valoraciones, entonces se dieron las dimensiones de cuál debería ser los niveles óptimos para asegurar que nada, ni de los residuos metálicos, ni de los residuos de los químicos utilizados en el proceso, lleguen al lago de Yohoa. Recuperar el lago de Yohoa se tarda varios años. Se tarda... ¿Cómo cuánto tiempo? Porque los expertos siempre hacen proyecciones, ¿verdad? Dar número es un aproximado. Nosotros le hemos preguntado también al doctor Hall y dice, bueno, lo primero es el cuidado en las mejores condiciones, dice el doctor Hall, sin la producción de tilapia a nivel industrial, asegurando que no van a llegar metales ni mayores químicos. Con el control de la deforestación, que ha avanzado muy bien y hay muy buenos ejemplos del lado del Parque Nacional Cerro Azul Miamba. Y ahora se han intensificado los operativos del Batallón Verde en el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara para frenar la deforestación. Más la inhabilitación de los muelles y todo el proceso de conciencia ambiental, más la depuración que se haga con algunas obras físicas para devolverle el caudal natural. Bueno, dice el doctor Hall, en unos 10 años podemos nosotros decir... Pero esas medidas hay que ser claras. Esas medidas tienen que ser sistemáticas y continuas. Sí, sin duda, sin duda. Esto no es un proceso que se puede caer. No es que se sale la producción de tilapia en este gobierno y cambiando el gobierno regresan y van a depositar otra vez las 50.000 libras diarias que había de concentrado para la producción de tilapia. No es esa la dinámica. Es manteniéndose firmes con esta decisión y nosotros insistimos, este es compromiso para esta y para las futuras generaciones. Sí. Pero se comienza con el monitoreo biológico. Sí hemos logrado identificar algunas especies de aves, por ejemplo, que ahora, 14, 15 meses después de haber anunciado el rescate del lago de Yohoa, comienzan a llegar nuevamente. Sí, porque hay que decir algo también, ¿verdad? El lago de Yohoa no tiene peces. O sea, no es que es un criadero de vida acuática ahí. ¿Qué hay en el lago de Yohoa en estos momentos y qué es lo que ustedes pretenden? ¿Cómo recuperar todavía toda esta vida acuática? Porque ahí debería ser zona de buceo, zona para admirar la belleza, no para ver basura, ¿verdad? Nosotros insistimos en que toda la cuenca del lago de Yohoa debe mantener la gastronomía y ese pescado estilo lago de Yohoa, que es único aquí en el país y solo ahí usted lo puede disfrutar así. Eso tiene que mantenerse. Bueno, entonces nuestro compromiso es acompañar a la Asociación de Restauranteros para que las trampas de grasa, para que el manejo de las aguas residuales se haga de la mejor manera y no contamine. Efectivamente, en el lago de Yohoa, la modificación de la familia de peces ha sido bien agresiva. Sí, exactamente. Vamos a ver realmente qué peces realmente son los que existen en el lago de Yohoa. Porque usted, el pez que se come ahí, no crea que usted que pesca de ahí, del lago de Yohoa. Casi todo es criado. Y es lo que mucha gente no sabe. Pero eso lo vamos a ver después de pausa. ¿Y qué tienen pensado también con el problema grave de los desechos en la cuenca del río Motagua en Omoa? Porque eso sí realmente es un basurero gigante. Eso al volver.
Continuamos esta entrevista con el ministro de Recursos Naturales, el ingeniero Luqui Medina. Justamente nos ha explicado todo lo que está en este proceso de recuperación del lago de Yohoa. Nos ha hablado de que es un proyecto integral, hay una planta de oxidación, obviamente se eliminaron los muelles, pero también el manejo de los desechos residuales, de las aguas residuales, las aguas negras, pues, porque estas van a caer ahí. También se está trasladando toda la producción de tilapia del lago de Yohoa hacia la represa del Cajón. ¿Por qué? Porque estos nutrientes promovían el crecimiento del lirio acuático, que es el que estaba secando parte de este lago. El único lago que tenemos en Honduras. Y se estaba destruyendo. Ellos han comenzado este proyecto y como le digo yo hasta yo misma cuando quitaron los muelles, yo dije qué locura la que están haciendo esta gente del gobierno, pero ahora entendemos el porqué. Y están hablando de que si sistemáticamente se mantiene la protección del agua, del lago y además la protección de todo el sistema de reforestación en las cuencas, el lago Yohoa podría recuperarse en 10 años, podría recuperarse si se mantiene ese mismo ritmo. Pero el problema es que viene un gobierno, toma una decisión, viene otro gobierno y no hay continuidad. Y eso es lo que nos ha afectado como país. ¿Cuántas especies realmente existen ahorita que podemos decir que han sobrevivido en el lago Yohoa, ingeniero? Bueno, es la zona donde más diversidad de aves se encuentra en toda la región. En ese corredor biológico desde Cerro Azul Meámbar, el lago de Yohoa y el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, la comunidad de peces sufrió dos modificaciones importantes después de la incorporación en primera instancia del pescado, el bass y el black bass, que se vendía mucho antes ahí en el lago, cuando sí efectivamente se comía lo que se cultivaba o lo que se cosechaba en el lago de Yohoa. Y luego la segunda modificación, que es con la incorporación de la tilapia. La tilapia tiene una dinámica en la que es una especie bastante competitiva y tiende a eliminar otras especies que son más débiles que ella, ¿no?, en la cadena alimenticia. Entonces, con la incorporación de la tilapia se fue perdiendo el bass y se han terminado de... o sea, ¿el bass era podemos decir, un pez nativo del...? No, el bass fue incorporado y el bass fue reduciendo las poblaciones de los peces nativos del lago de Yohoa. El lago de Yohoa tiene su drenaje natural es hacia el lado contrario donde está drenando en este momento. Drena hacia la zona del Cañal, hacia Peña Blanca, porque se cerró también para generación de energía en Cañaveral y en Río Lindo. Pero el drenaje natural del lago de Yohoa es hacia el río Hualcarque, es hacia el departamento de Intibucá. Ese es el drenaje natural del lago de Yohoa y fue cerrado para construcción de carretera y generación de energía. Entonces ahí también comienza una modificación. El lago ha tenido algunas modificaciones que son sustanciales y que es necesario precisamente ir mejorando o ir adaptándolas para que retomen a sus funciones naturales. Hay que reincorporar especies nativas. Para ello nosotros comenzamos buscando las especies que estuvieron antes según los registros y las hemos comenzado a reproducir en el Centro de Recuperación de Especies Rosy Walter, en el Zoológico del Picacho, que es responsabilidad de la Secretaría de Recursos Naturales. Inauguramos hace menos de un año el primer acuario de agua dulce. En este acuario tenemos algunas de las especies que deberían estar en el agua de Yohoa, y es precisamente para poder irlas estudiando y para poder tenerlas ahí cerca y que la gente también las conozca, las reconozca.
y que se vaya familiarizando con ellas, porque llegará el momento también donde se pueda hacer ese trabajo de reincorporación de especies en el espejo de agua del lago. Sí, ya tenemos varios mensajes que nos ha escrito el 3182-5600, que vamos a dar lectura porque es importante también conocer sus puntos de vista, porque recordemos, los cambios climáticos, la contaminación, la deforestación al final tiene una incidencia directa en el ser humano. Veamos. Dice, ¿y qué están haciendo con la deforestación que están haciendo en Santa Rosa de Copán con el cambio de uso de suelo en área protegida? Es lo que nos dice un televidente. Vamos a leerlo de dos en dos. Con esos 80 millones de lempiras que el gobierno gastó el sábado en esa disque celebración, ¿cuántas hacedores y vigilantes se hubieran contratado para cientos de escuelas que no tienen ese personal de servicio? Pero para eso el gobierno dice que no tiene fondo. Igual, hicieron los cachurecos cuando dejaron sin hacedores y vigilantes a las escuelas para repartir 300 millones de lempiras a muchos políticos. Francisco Maldonado desde Choloma. Vamos, presidente, enhorabuena por el ministro, se ve que están trabajando. Yo fui voluntario para limpiar el lago de basura, sobre todo de esa plaga de plantas de Yupán, que chupan el agua. Lo malo que se han prohibido y han quitado muchas licencias de tilapia. Lo malo, al venir otro gobierno, podrían volver esos permisos y deberían de quedar un veto por 30 años para que se recupere el lago. Vea qué interesante lo que nos dice este televidente, ministro. Bueno, lo primero con el caso de Santa Rosa de Copán, sí, que ese es un problema también. Donde en una sesión de corporación municipal, hasta donde tenemos entendido, han aprobado el cambio de uso de suelo para deforestar y pasar a lotificar y comenzar con procesos residenciales. Los cambios de uso de suelo no son permitidos según la ley forestal ni según la ley ambiental. Y aquí yo quiero felicitar la responsable postura de la diputada Isis Cuellar, representante ante el Congreso del departamento de Copán, el regidor Eduardo Elvir, que fue uno de los voceros para expresar la denuncia ciudadana, y también del director del Instituto de Conservación Forestal, el colega Luis Solís, el ministro del ICF, que se movilizó al terreno para hablar con los equipos técnicos, con los representantes de la municipalidad y dejar claro que esto no va a ser avalado por el gobierno. Nosotros no permitimos el cambio de uso de suelo como tal y nosotros nos apegamos siempre a la ley. Igual con el último mensaje del compañero o compañera, bueno, muchísimas gracias por haber sido parte de ese equipo de voluntarios que se sumaron en este 2023 y para poder asegurar que se mantuviera la decisión, porque no solo es que lo habían otorgado por un largo periodo de tiempo, esa licencia ambiental que tenían para producción de tilapia en el lago de Yohoa era licencia ambiental sin categoría y de por vida. Wow. Eran y las concesiones de por vida. Entonces, a la empresa privada le habían dado el agua o el espejo de agua del lago de Yohoa ya totalmente privatizado. Por eso es que es tan importante esa valentía, y lo mencionábamos al inicio del programa. Estos problemas se van resolviendo también con ese nivel de decisiones, con esa firmeza en las decisiones. Pasar a suspender y a cancelar los permisos es una tarea que era en ese momento ya impostergable para poder asegurar que el lago se mantuviera limpio y que sea un espacio de recreación para la familia hondureña, que se siga disfrutando de este espacio. ¿Qué seguirá con el nuevo gobierno? Aquí no va a haber un gobierno que sea capaz de revertir la decisión de la presidenta Xiomara Castro. ¿Usted confía en que va a continuarse esto? Son 19,000 personas que nos acompañaron el año pasado en el campo, que se subieron en una lancha, que se subieron en un cayuco, que hablaron con un pescador artesanal, que se asolearon, que sacaron
cientos de libras de lirio acuático y de basura cada uno, que saben qué es lo que está pasando. No va a haber gobierno en el futuro, porque este año vamos a continuar con el programa de voluntariado. No va a haber gobierno en el futuro que se pueda oponer a el mensaje que ya ha llegado a esas decenas de miles de voluntarios. Eso sería catastrófico para el país, y además el nivel de conciencia que ha logrado tener la gente sobre el interés del lago de Yohoa y el proceso que se ha vivido para rescatarlo. No va a haber un gobierno que se atraviese ante esa decisión. Y fíjense que justamente tenemos un video que estuvo circulando en redes sociales y que lo consideramos oportuno, no sé si usted lo ha visto, ministro, que son unos norteamericanos. Esto es en la cuenca de Cangrejal. O sea, ahí están corriendo a todos los balnearios porque dicen que ellos son los dueños de esa cuenca. Entonces, aquí esto circuló en redes sociales y ahí están evacuando las personas. Y ellos obviamente indignados, ¿verdad? Indignados, y ahí les está diciendo que se tienen que ir y los está, o sea, grabando. O sea, uno entiende, no sé, y la gente, usted sabe cómo es la persona, ¿verdad? Dice, los estafaron estos pobres gringos. Pero, ¿usted tenía conocimiento de esta denuncia? Recibimos la denuncia en este fin de semana. Recordarle al pueblo hondureño que, contrario a cuando se otorgaban las cuencas, que eso sí llegó a suceder con 14 subcuencas que habían sido otorgadas a manos de la banca privada, pero este gobierno decidió recuperarlas y devolvérselas al pueblo hondureño. Eso es un disparate de esas personas que se autoproclaman dueñas de la cuenca del Cangrejal. Sigue siendo área protegida, esa cuenca pertenece al Parque Nacional Pico Bonito y al Parque Nacional de la Cordillera de Nombre de Dios, un sitio hermoso para disfrutar de el turismo deportivo, de las tareas de conservación, de la investigación científica, para disfrutar del río, para bañar. Es un gran espacio, seguirá siendo público. Nosotros hemos desplegado ya y deben estar, estoy absolutamente seguro que en este momento los equipos técnicos están llegando o ya deben haber llegado a esa zona para poder reconocer pues, lo que sucedió en este episodio, pero la cuenca del río Cangrejal sigue siendo del pueblo hondureño. La cuenca del río Cangrejal sigue siendo para que usted pueda ir a bañar, a hacer rafting, para que pueda ir a disfrutar en la familia, que lo haga de forma responsable, sin dejar basura, para que lo haga de forma responsable, tomando mayor conciencia ambiental, para que lo haga de forma responsable, enseñándole a las futuras generaciones que la riqueza natural nos pertenece. Sí, y esto es muy importante, porque esta denuncia, lo que nos está confirmando el ministro en estos momentos, es que un equipo está llegando justamente a La Ceiba para investigar por qué razón estas personas dicen ser dueñas. Primero hay que investigar qué documentos tienen. Mire, el viceministro Jorge Salaverry, que se ha dedicado a recorrer los ríos y las montañas de este país, y se ha dedicado a hacer rafting, precisamente en el río Cangrejal, desde hace 30 años, 35 años. Entonces, nosotros hablamos con él y estamos seguros de que eso es un disparate de la gente que... O una estafa también, ¿verdad? Porque también no hay que descartar de que esta gente fue sorprendida, porque mire, hay mucha gente que se aprovecha, ¿verdad? Se aprovecha y les hicieron creer y les vendieron zona tan bonita y creyeron tal vez, porque miro que son personas mayores, tal vez creyeron aquí nos vamos a jubilar, y esto esperemos que sea aclarado también, ¿verdad? Porque, y ver quiénes son las personas que les vendieron a estos norteamericanos. Efectivamente, sí, eso es parte de las investigaciones que estarán desarrollando por ahí los equipos para este tipo de denuncias también, con la lógica de que el gobierno es uno solo, como ha dicho la presidenta. Nosotros nos juntamos, diversas instituciones, con el ICF, con el Instituto de Geología y Minas, con la Procuraduría General de la República, para avanzar con este tipo de investigaciones y que los expedientes sean llevados a
a cabo para poder asegurar que ningún recurso estatal sea cedido bajo estas condiciones. Tenemos total apertura para hablar, desconocemos los nombres de las personas que están grabando los videos, pero si pertenecen a las comunidades, pues nosotros esperaríamos tener un acercamiento con ellos, porque hay buena convivencia realmente con quienes mantienen sus terrenos y que han construido verdaderos espacios en armonía con la naturaleza. Sí. Tenemos más mensajes porque el tiempo se nos ha agotado, ya casi estamos finalizando el programa, pero vamos a dar lectura a los mensajes pues que podamos por el tiempo. Dice, buenos días, entonces en 2 años solamente retomar los estudios de las represas en este año, presentan el estudio y luego año político todo queda en nada, es lo que nos dice este televidente. Dice, por la contaminación del lago, ¿cómo está el pH del agua? Es lo que nos pregunta otro televidente. Dice, buenos días, licenciada Emma y su invitado. Es tan delicado tema. Hoy amanecí sin optimismo por este tema y mi punto de vista es que en este país a nadie le interesa la solución de los problemas naturales. Aquí la clase política solo le interesa robar y estos son los verdaderos asesinos de nuestros recursos naturales. Muchos diputados cruzan el lago de Yojoa yendo a Tegucigalpa y ninguno tiene el interés de proteger ese lago con leyes y económico. Las montañas que cubren el Progreso y sus alrededores están siendo exterminadas. Lo más triste es que hacen quemas en verano. Cuando la gente hace eso, me parece que quien hace esto son robots no humanos. No tenemos cultura y conciencia para proteger la naturaleza, que es la razón de la vida. Más recursos para mantener limpio nuestro, comerciales por televisión y radio sería un buen comienzo. Y por último, un jalón de orejas a todos los alcaldes de Honduras para capacitar con charlas a los productores de café, maíz y diversos alimentos sembrados en las montañas y aplicar leyes más duras para que los que hacen caso omiso de esas iniciativas inviten escolares, colegiales y presos que limpien el lago. Y felicitaciones a este gobierno de doña Xiomara porque sí se preocupa por la naturaleza. Vamos. Buen día, licenciada. Pregúntele al ministro por qué no le han dado seguimiento a la certificación y registro de los corredores biológicos. Esos son los mensajes que tenemos, ministro. Para que vea que la gente está interesada en el tema y a la vez preocupada. Preocupada porque lo que quieren es continuidad. Sí, y nosotros desde el gobierno aseguramos que se le va a dar continuidad a cada uno de los procesos que se han comenzado. La actualización de los estudios de factibilidad de las represas son procesos que llevan su tiempo, en concreto alrededor de unos 15 meses, entre el estudio de factibilidad y a partir del mes número 6, 7 se comienza con la estructuración financiera para ello. Es un tema delicado, es mejor, y este es un llamado también al pueblo, es mejor esperar unos poquitos meses, si hablamos en temas de represas, para asegurar que todo salga a la perfección, que después estar lamentando una represa donde se fue una cortina, donde hubo fisuras que fueron incontrolables, donde hubo daños severos, donde la inversión no duró el tiempo que iba a durar. Es mejor esperar unos pocos meses, pero asegurar que va a ser un proyecto de larguísima durabilidad y que además va a cumplir con su función. Con las tareas, decía ahí que invitáramos escolares a la limpieza del lago de Yojoa. Yo quiero decirle y agradecer también a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que incorporó dentro de sus actividades extracurriculares para ir sumando horas de voluntariado, las actividades de voluntariado en el lago de Yojoa. ¿Dónde se puede sumar la gente a ser voluntaria? ¿A qué tienen que acudir? A las páginas de las redes sociales de la Secretaría, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok pueden escribir también, ahí van a ver todas las actividades que se están desarrollando y se pueden sumar como voluntarios. Bienvenidos y bienvenidas todas para el rescate de los recursos naturales y que nos sintamos bien. Hay que ser mejores, hay que ser útiles con la sociedad. Este es un proceso donde no solo es para sí mismo, sino es de convivencia ciudadana, es de tarea colectiva que nos ayuda a mejorar los espacios donde vivimos y los espacios donde compartimos. Sí, mire que el tiempo se nos ha agotado, ministro, muchísimas gracias. Qué rapidito se nos fue. Miren, y tocamos el tema de Omoa, ese va a ser otro compromiso que lo vamos a tener. Perfecto. Yo creo que son temas que tenemos que
interesarnos como hondureños. Yo sé que el tema político nos entretiene, el circo, pero hay soluciones y hay problemas mucho más graves que tenemos que abordar como ciudadanos. Y esto, la contaminación del agua de Ujúa, ese corazón de agua para todo el país, realmente tenemos que cuidarla y protegerla. Nos comprometemos a hacer otro programa solamente para la contaminación de la cuenca del río Motagua, que es esta basura que llega a Omoa, Puerto Cortés y que llega hasta Isla de la Bahía, porque contamina todo este arrecife, porque este es parte del arrecife que nosotros tenemos aquí en el país. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias, Irma. Qué verdadero gusto compartir acá. Ojalá que el próximo programa lo hagamos en campo, en terreno, en alta mar, perfecto, para poder explicar las condiciones precisas desde dónde surge el problema de la contaminación de río Motagua, pero también qué es lo que sucede en el mar Caribe, que es un mar cerrado, y 88% de la basura que ingresa al mar Caribe o de los contaminantes que van quedando, es imposible sacarlos sin esfuerzo mecánico. Entonces, retirar la basura, retirar el sargazo, que también es un tema del que sufren algunas comunidades costeñas, que ha comenzado a llegar en los últimos años, y que podamos revisar y explicarle a quienes viven o quienes vivimos acá, lejos de las costas, qué es lo que sucede allá y cómo nos podemos sumar también para mejorar esos espacios, y qué es lo que viene, qué está haciendo el gobierno, qué hacen las instituciones, las alcaldías también, los gobiernos locales, en torno a este tema. Así que muchísimas gracias, y nuestro mensaje es que sigan confiando en la gestión, acérquense. Somos responsables de una gestión de puertas abiertas con total transparencia, como lo ha indicado la presidenta Xiomara Castro, a todas sus instituciones. Pueden seguirnos en las páginas, en redes sociales de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, para que miren cómo vamos avanzando. Bueno, muchísimas gracias al ministro de Recursos Naturales, Luqui Medina, por habernos acompañado. Ustedes, televidentes, un millón de gracias por su sintonía. Los invitamos a que continúen con Hola Honduras. Sigue Ani y Catherine con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.